Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. En nombre de la revista Latin Pyme, les doy la bienvenida al Congreso Impacto del Comercio Electrónico en Colombia. Mi nombre es Carlos Gutiérrez y los estaré acompañando en la presentación de este evento que va hasta las 4 de la tarde y durante hoy y mañana 29 de octubre tendrá abierta la muestra comercial. Sin duda, el comercio electrónico ha sido un pilar fundamental para la reactivación económica del país. Según las cifras entregadas por la Cámara de Comercio Electrónico, el comportamiento del comercio electrónico en el segundo trimestre de este año, las ventas en línea realizadas durante los meses de abril, mayo y junio del 2021 alcanzaron los 9,95 billones de pesos, una cifra bastante importante. Esto significó un incremento del 54,9% respecto al mismo trimestre del año 2020 y 16% con respecto al primer trimestre del 2021. Para las empresas, obviamente el comercio electrónico en época de pandemia representó una alternativa para continuar con sus actividades en medio de la difícil situación y el confinamiento y, ante todo, fue un cambio en los hábitos de los consumidores que ahora están más sintonizados con las compras en línea. Sin lugar a dudas, estamos hablando de un tema de actualidad, un tema bastante importante que representa una coyuntura en el país. Es por esto que, como afirman los especialistas, de ahora en adelante es importante seguir aprovechando este medio transaccional como herramienta de reactivación económica para empresas de todos los tamaños en Colombia. Este es un tema que atañe a todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, porque es un tema que va a servir en este periodo de transformación digital, en este periodo de reactivación económica. Y este es como un canal ideal para que los consumidores también puedan acceder a diferentes bienes y servicios. Recordemos que con la pandemia los hábitos de compra tuvieron que modificarse y todo lo que fue el mundo digital, todo lo que fue el comercio electrónico cobró mucha fuerza, cobró mucha importancia. Obviamente muchas organizaciones, muchas empresas aprovecharon esto, cambiaron su forma de ver el comercio y obviamente tuvieron resultados bastante favorables. ¿Qué mejor manera, qué mejor momento para hablar de comercio electrónico que en esta nueva jornada del Día Sin IVA? Otro programa de incentivo a la economía que ha llevado a muchos consumidores para que se sintonicen con las compras en línea y se avance en la digitalización. Bien, a esta hora queremos enviarle un saludo grande a todas las personas que ya están conectadas con nosotros. Tenemos sintonía desde todos los rincones del país. Nos saluda mucha gente de Bogotá, hay mucha gente conectada de Bucaramanga, gente del Casanare, gente del departamento del Casanare en diferentes municipios de este departamento. También nos envían muchísimos saludos desde Medellín, desde Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Hay muchos conectados hoy con nosotros que están muy ávidos de todo el conocimiento que vamos a presentarles el día de hoy en este congreso importantísimo que presenta la revista Latin Pyme. Recuerden que es importante para nosotros esa interacción, que es importante que ustedes en todo momento nos escriban, nos dejen sus preguntas, sus comentarios, todo lo que tengan que decir de este congreso a medida que avancen las presentaciones de nuestros conferencistas el día de hoy. Es importante que todos ustedes nos dejen precisamente esas preguntas que le vayan surgiendo a medida que avancen las presentaciones. Mire, hay muchos saludos por parte de nuestros asistentes, gente de Cali, gente de Pasto que están conectadas con nosotros el día de hoy, de Manizales, nos reportan muchísima sintonía, también desde el Huila, hay mucha gente conectada, queriendo conocer todo lo que acontece con el comercio electrónico en el país, por qué es tan importante y, ojo, cómo ha impactado la economía nacional en este tiempo pues, de la pandemia y ahora en la reactivación económica. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están conectados. Mire, tenemos un saludo también desde La Guajira. Hay gente conectada de todos los rincones del país, desde Cúcuta también nos reportan sintonía. La idea es esta, llegar a todos ustedes y poderles entregar este conocimiento, estas diferentes experiencias, diferente información que van a traer cada uno de nuestros conferencistas el día de hoy. Bien, recuerden que en nuestro congreso, Impacto del Comercio Electrónico en Colombia, tendremos una agenda bastante importante, una agenda que obviamente nos va a ilusionar de aquí hasta las 4 de la tarde cuando finalicemos
pues la jornada. Les recuerdo que la instalación de este congreso va a estar a cargo también de María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Ella se va a encargar en unos minutos de hacer la instalación de lo que es este congreso importantísimo. Luego vamos a entrar en el módulo 1 de sostenibilidad. De las 8:45 a las 9:30 hablaremos de tendencias del comercio electrónico en el mundo. El invitado para este tema es Juan Guillermo Restrepo, gerente para las industrias retail, tecnologías y aplicaciones en Google. Luego, de 9:30 a 10 de la mañana, tendremos un caso de éxito. Empresas que se transforman con el comercio electrónico. Y para ello tendremos a Marta Gómez, CEO de Subastas y Comercio. De 10 a 10:10 vamos a tener un pequeño descanso y una oportunidad para que ustedes puedan visitar la muestra comercial. ¿Cómo lo pueden hacer? Se van a ir a www.foros.latinpymes.com. Ahí van a encontrar todos los pabellones, van a encontrar los stands y una oferta bastante agradable para todos ustedes. Luego de que regresemos de este descanso, de este tiempo para que vayan y visiten la muestra comercial, vamos a entrar al módulo 2, donde vamos a hacer análisis. De las 10:10 de la mañana a 10:45 de la mañana, vamos a hablar del boom de los marketplaces y las tiendas virtuales en el sector empresarial. Quien nos hablará sobre este tema es Camilo Perdomo Posada, vicepresidente de experiencias para clientes en Vitex y profesor del CESA. Luego vamos a tener un tema bastante interesante, sistemas de pago y su importancia en el comercio electrónico. Esto será de 10:45 de la mañana a 11:30. El invitado para este tema es Alberto Samuel Yojay, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Y aquí venimos con un espacio bastante interesante. Vamos a tener un conversatorio desde las 11:30, hasta las 12:30 del mediodía. Vamos a hablar de tecnologías de punta que están revolucionando el comercio electrónico. Vamos a tener una charla bastante interesante con Mario Castaño, director técnico de Sintel, y Alejandro Crack, CEO de Rocketfeed. Entonces vamos ahí a estar muy atentos a lo que es este conversatorio que va a dejarnos de pronto muchísimos temas, muchísima información, muchísimas experiencias de nuestros invitados que van a estar debatiendo ahí sobre este tema. De 12:30 del mediodía a 1:30 de la tarde haremos un espacio para un almuerzo libre y para que ustedes vuelvan y tengan el tiempo para visitar nuestra muestra comercial. Recuerden que la pueden visitar en www.foros.latinpymes.com. Importante, visiten nuestra muestra comercial. Hay muchísimas ofertas, muchísimas posibilidades para todos ustedes y es interesante que puedan aprovecharlas todas. De 1:30 de la tarde a 2:15 vamos a hablar de las posibilidades de Colombia para exportar a través del comercio electrónico. El invitado para este tema es Tomás Barreto, socio de Saberex SAS. Entonces, ojo, pendientes de lo que va a ser también este espacio de nuestro congreso, donde vamos a tener todas estas posibilidades que tienen también las empresas, ya hablamos desde el inicio, pequeñas, medianas o grandes, para exportar a través del comercio electrónico, una tendencia hoy en día bastante importante. De 2:15 a.m. a 3 de la tarde tendremos un tema bastante importante también. Vamos a hablar de cómo tener canales digitales rentables. El que nos va a hablar de esto es un personaje bastante interesante, bastante importante también. Es Edgar Felipe Arcila, presidente de la Asociación de Pymes, Microempresas y Emprendimientos para el Comercio Electrónico, APPC. Ojo, temas bastante interesantes. ¿Por qué? Si usted tiene un e-commerce, si usted trabaja por Marketplace, cómo hacer que toda esta experiencia, tanto para usted como para el cliente, sea provechosa para tener experiencia ágil, rápida y segura, que es lo que el cliente seguramente más le interesa en estos tiempos. Y usted cómo tener su inventario, cómo tener productos, cómo tener este proceso de logística, todo lo que tiene que ver con los modelos de e-commerce, que es muy interesante hoy y que su empresa debería empezar a aplicarlo. Bien, desde las 3 de la tarde hasta las 4, ya para finalizar, tendremos un segundo conversatorio. Allí vamos a hablar de las implicaciones de hacer comercio electrónico. ¿De qué sirve? ¿Para qué nos sirve el comercio electrónico? ¿Qué beneficios va a tener nuestra organización, nuestra empresa, nuestro negocio
Si empezamos a aplicar un modelo de comercio electrónico, si empezamos a aprovechar todo lo que es el mundo digital para generar ventas, para atraer clientes, entonces en este conversatorio de 3 a 4 de la tarde vamos a estar hablando sobre todo ello. Los invitados para este conversatorio es importantísimos los dos. Julián Castiblanco, director académico y CEO de Ingenieros de Marketing SAS, fundador del Observatorio de Innovación Digital. También tendremos otro invitado, Francisco Javier Gunturich, director de desarrollo en Amecol Interservice. Entonces tenemos una parrilla bastante importante, una parrilla muy atractiva para que todos ustedes, empresarios, emprendedores, puedan empezar a darle una mirada diferente a lo que es el comercio electrónico, precisamente hoy, cuando se está caminando esto de la reactivación económica, cuando estamos precisamente buscando equilibrar todos los momentos negativos, los problemas financieros, económicos, que se acarrearon también desde el confinamiento, la pandemia. Ojo, no es un tema que nace durante la pandemia, es un tema que ya lleva mucho tiempo dentro del mundo empresarial, pero que se potenció con la pandemia y hoy es tendencia. Hoy es una oportunidad muy grande para que todos ustedes puedan aprovechar las facilidades, las ventajas que da precisamente voltear la mirada hacia el comercio electrónico. Antes de ir ya con lo que es nuestra instalación de este congreso maravilloso, vamos a darle los agradecimientos siempre a nuestros aliados estratégicos que siempre hacen posible el desarrollo de estos eventos. Banco de Occidente, Aportes en Línea, Envía, ACH, Fundación Comeva, Arus, Protección y miplanilla.com. Recuerden estar muy atentos a todo lo que va a acontecer hoy acá en este congreso y vamos a empezar con la instalación ya de este foro. Vamos a tener muchísima información y lo único que sí les solicitamos a todos ustedes, interactúen. Interactúen en todo momento, háganos las preguntas que consideren necesarias, cualquier duda que vayan a tener en el momento de que vayan avanzando las presentaciones de nuestros conferencistas. Ustedes nos pueden ir dejando esas dudas, esas incógnitas para hacérselas saber a nuestro conferencista y que podamos tener esa retroalimentación. Bien, vamos a avanzar con un tema bastante importante. Vamos a hablar de unos temas interesantes sobre el comercio electrónico. Bien, hay que aprovechar el día sin IVA. Hoy estamos en un día sin IVA y esto es un detonador e impulsador del comercio electrónico. Vamos a hablar de algunas recomendaciones rápidamente que nos entrega la Cámara de Comercio Electrónico para este día, para que sea un día beneficioso y obviamente que puedan aprovechar todos los canales que en el territorio nacional se pueden dar para que usted pues obviamente aproveche lo que es las compras online durante esta fecha excluida del IVA. Es una experiencia positiva y segura. Entonces vamos a dar acá unos tips rápidos, unidades permitidas. Recuerde que por persona y para cada una de estas jornadas se podrá adquirir hasta 3 productos de las mismas referencias. Facturación, recuerden, hay que tener muy en cuenta el tema de facturación para las ventas que se realicen por comercio electrónico. El tiquete de compra deberá ser emitido en la tienda a más tardar el día siguiente de la jornada sin IVA con plazo hasta las 11:59 p.m. Medios de pago. Durante las 3 jornadas se podrá pagar mediante los siguientes métodos: tarjeta de débito, tarjeta de crédito, sistemas para realizar pagos en línea o directamente con dinero en efectivo. Tiempo de entrega. Los bienes adquiridos deberán ser entregados al consumidor final o recogidos por este dentro de las 2 semanas siguientes a partir de la fecha en la cual se emita la factura. Ojo, tenemos muchísimos beneficios. Vamos a dar estos tips para todos ustedes y obviamente es importante que participen, que ayuden en la dinámica de el día sin IVA, de poder dinamizar, precisamente estimular el comercio electrónico. Bien, ahora sí vamos a empezar ya con este nutrido programa. Vamos a empezar con este Congreso de Comercio Electrónico. Es un honor presentarles a María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Ella, o María Fernanda, es abogada de la Universidad de los Andes, MBA con máster en Derecho Económico. Se desempeñó como secretaria general de Credibanco. Además, es una entidad, recuerden que trabaja, en la entidad donde trabajó durante 11 años y en la que también se destacó por su labor como directora y gerente jurídica.
Actualmente, María Fernanda lidera la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, entidad gremial que agrupa a más de 300 empresas que ejercen el e-commerce como centro de sus operaciones. Bienvenida, señora María Fernanda. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, hoy estamos acá para presentarles un poco las perspectivas de comercio electrónico que ha venido evaluando la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, un poco viendo cómo se ha dado el desarrollo de esta industria a partir del gran impulso que le dio la pandemia y de cómo ya articulándose con la apertura del comercio físico empieza a desarrollarse la apropiación del comercio digital en los colombianos. Entonces voy a permitirme presentar unas cifras sobre comercio electrónico en Colombia y las proyecciones que tenemos para el 2022 sobre la línea, digamos, del entendimiento de los pagos digitales que sin duda nos muestran la forma en la que el colombiano empieza a apropiar estas dinámicas de consumo digital. Este es un indicador que nos muestra cómo está funcionando, digamos, la inclusión financiera en el país. Es muy importante que tengamos en cuenta que la inclusión financiera no solamente aborda la colocación de productos financieros en el público, sino sobre todo la transaccionalidad que puede hacerse con ellos. Quien mide esto es la Banca de las Oportunidades en Colombia y nos dice que ya tenemos, digamos, un indicador de acceso en el 87.80%, teniendo, digamos, una ruta de crecimiento muy estable de este indicador durante los últimos años, no de un crecimiento tampoco dramático en el momento de la pandemia que se esperaría hubiera generado, digamos, mucha más penetración en términos de acceso de productos financieros en la población. Y paralelamente el indicador del uso con un comportamiento parecido, por supuesto, es un indicador menor que nos refleja que el colombiano no necesariamente hace transacciones con esos medios de pago que le son entregados por el sector financiero o por sectores, digamos, que tengan la capacidad de incluirlos financieramente, el sector cooperativo, por ejemplo. Y eso, pues, evidentemente nos muestra una brecha. Hay que tener además en cuenta que este indicador solamente mide que se hagan 2 transacciones con ese producto. Entonces, realmente la posibilidad de que el colombiano tenga, digamos, muy instaurada una dinámica transaccional en su cotidianidad está todavía lejana, ¿cierto? Estamos todavía trabajando en esa posibilidad y realmente eso es lo que nos lleva a tener una verdadera inclusión financiera de las personas, que se sientan inmersas en un ecosistema de pagos donde su cotidianidad se hace a través de los pagos digitales. Esto, por supuesto, está influido no solamente por la tenencia de los productos financieros propiamente dichos, sino por las posibilidades que hay en el mercado de que puedan ser utilizados, de la penetración que haya, de la aceptación de los pagos digitales en los comercios, pues es lo que va a determinar que el ecosistema pueda funcionar perfectamente. Entonces ahí tenemos todavía un inhibidor, un poco esto es para mostrarles, un inhibidor de la masificación del comercio electrónico, porque tenemos todavía pendiente la masificación, obviamente, de la aceptación de los pagos digitales a través de e-commerce. ¿Cómo está entonces el tema de la bancarización y cómo lo podemos un poco comparar o de la inclusión propiamente dicha? En Colombia solo el 26% de los adultos tienen al menos una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito pues siendo hasta hace muy poco la ruta predilecta para hacer comercio electrónico. Lo digo porque hasta hace muy poco empezamos a tener tarjetas débito con realce que realmente permiten hacer este tipo de transacciones. Otro tipo de rutas tecnológicas que permiten, digamos, generar una transacción de comercio electrónico, pero tenemos una contraposición, digamos, de países obviamente como España, como Estados Unidos, con una colocación del 82-76%, Argentina del 32%, Chile del 31%. Entonces tenemos todavía pues una ruta importante pues por trabajar en la apropiación de esos medios de pago. El uso del efectivo, y aquí nuevamente vemos cómo se refuerza esta hipótesis sobre el tema del indicador en términos de inclusión financiera, pero sobre todo de apropiación de los pagos digitales. La meta que nos pusimos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 para, digamos, tener efectivo sobre M2 en la economía era de 8.50. Para el 2019, para marzo del 2019, esta meta iba en 12.49 y ya estamos en 15.85. Entonces, ¿qué vemos? Que la pandemia, si bien sí trajo
la apropiación de dinámicas de comercio electrónico, realmente el efectivo sigue siendo el rey. O sea, el efectivo sigue teniendo una preponderancia en los intercambios económicos de los colombianos innegable, y pues esto aleja, obviamente, la masificación de las dinámicas digitales. Es algo, digamos, que es una problemática que incide en el desarrollo económico en términos de inhibir trazabilidad de las transacciones, de inhibir, digamos, el despliegue de la digitalización y de la conectividad, y por supuesto también de la inclusión financiera. Estamos utilizando muchas veces estos instrumentos que veíamos en el indicador de acceso simplemente para sacar el efectivo y volverlo a meter a la economía. Entonces, eso naturalmente pues es preocupante. Y en términos de poder trabajar sobre esa otra punta del ecosistema de pagos, que es lo que les decía, la aceptación de los pagos digitales, pues aquí estamos viendo un poco los costos que tienen asociados por una transacción de comercio electrónico en diferentes países. Esto es una elaboración que hicimos con fuentes del DANE y de algunos estudios que también revisamos, de cómo está en términos de costo sobre el comercio en relación pues con la aceptación de estos pagos, porque hay que decir que la aceptación de los pagos digitales depende fundamentalmente de lo que eso le implica en términos de costos al comercio. Entonces, en Colombia, por ejemplo, tenemos asociadas unas retenciones a los pagos digitales que muchas veces para comercios que no se encuentran en estos regímenes tributarios donde son aplicables estas retenciones, pues se vuelven un costo adicional, como también pues por supuesto lo pueden ser los costos asociados a los modelos de adquirencia y demás. Entonces esto es una comparación que nos permite ver cuánto le queda a un comercio que haga una venta de $100 en estos diferentes países. Entonces, en Canadá le quedan $96.5, en Chile 95.8, en Brasil 95.6, en Estados Unidos 95.4, Perú $94, tenemos Colombia $93. Entonces, evidentemente vemos, así como en México, países en donde realmente se les quita al comercio una porción importante de su venta, y pues esto obviamente tiene que valorarse en términos de lograr la aceptación de los pagos digitales. ¿Cómo está el comercio electrónico en Colombia? Un poco para mirar la penetración que ha venido teniendo estas dinámicas digitales, pues es muy relevante. Sin duda ha tenido una penetración que es innegable. Tenemos para el año 2015 que solo el 5.4% de la población colombiana hacía comercio electrónico, mejora mucho, ya para el año 2018, 2019 en casi un 8% de la población colombiana, y para el 2020 sin duda influido por lo que vivimos de migración en términos de la pandemia, pues tenemos un porcentaje ya del 10% de la población que hace comercio electrónico. Sigue siendo un 10% de población, digamos, de un nivel adquisitivo alto, ¿cierto? El comercio electrónico tiene todavía el desafío de bajar a la cotidianidad de los consumos electrónicos, y como les digo, está muy incidido con estas variables de aceptación de pagos digitales que hemos venido trabajando. Esto es un tema de cómo vemos la variación de las ventas minoristas en términos de lo que le contribuye el comercio electrónico. Sin duda, pues para mayo, junio del 2020 vemos un crecimiento muy importante, cerca de 5 veces lo que se venía transando, pero obviamente ya empieza a normalizarse la apertura del canal físico, lo que necesariamente genera para el comercio electrónico pues una caída muy, muy relevante, porque pues durante los meses críticos estas ventas que se realizan por comercio electrónico tienen unas variaciones de cerca del 100%, obviamente incididas por este traslado al canal digital, pero una vez se regulariza esto, pues empezamos a ver obviamente una armonización de las participaciones y de las contribuciones que se dan. Un poco sobre esto, entender que ya sobre la línea de tener un índice de cómo funciona el crecimiento del comercio electrónico y el comportamiento de canal en términos de lo que a retail específicamente se refiere, pues también vemos unas variaciones importantes asociadas a los primeros meses de marzo de 2020, que empiezan a regularizarse para el segundo semestre de este año. En ventas por comercio electrónico hemos tenido un crecimiento indudable, muy, digamos, fluctuante, asociado
justamente con los meses derivados de la cuarentena que generan una migración hacia el canal digital. Ya para junio del 2021 tenemos ventas muy cercanas a los 4 billones de pesos. Eso, digamos, es algo que es sin duda muy positivo y que genera, digamos, una atención sobre el canal digital, sobre todo cuando vemos las variables que les voy a mostrar a continuación, que es el número, cómo aumentan el número de transacciones. Siempre nos permitimos traer transacciones de compra por minuto un poco para que podamos dimensionar muy intuitivamente la cantidad de transacciones que ya se están haciendo por comercio electrónico y cómo han venido creciendo. Tenemos para el 2019 el inicio, digamos, de un número de transacciones de 176 transacciones por minuto, y ya para junio del 2021 en estos 2 años un crecimiento a 745 transacciones por minuto. Y eso, si bien tenemos, digamos, muchos desafíos que son innegables, sí nos muestra que el comercio electrónico ha empezado a irradiar los hábitos de consumo de todos los días de los colombianos, porque si estamos transando muchísimo más y no dejando el comercio electrónico para temas episódicos, que era un poco lo que ocurría antes de la pandemia, un comercio electrónico, digamos, centrado en categorías de bienes suntuarios que compramos muy de vez en cuando, ¿cierto? Como turismo, como tecnología, como calzado, y que tienen en general un ticket promedio bastante alto. Aquí ya vemos mucha más transaccionalidad, entonces ya vemos irrigadas a dinámicas de consumo relacionadas con categorías como transporte, con categorías como comestibles, grocery, supermercado, tema de servicios, de educación. Es decir, ya el comercio electrónico empieza a irrigar un poco más la vida de los colombianos y no el tema, digamos, episódico, propiamente dicho, como de las vacaciones. Aquí, y esto se refuerza un poco en lo que vemos frente al comportamiento de ticket promedio. Tenemos para enero del 2019 un ticket promedio de 204.000 pesos, y ya en junio del 2021 estamos en casi la mitad. Un ticket promedio de 113.000 pesos que evidencia justamente eso. Se están haciendo compras más baratas con comercio electrónico, y eso pues es sin duda muy positivo. ¿Cómo está el comercio electrónico en Colombia, digamos, respecto de las diferentes categorías? Esta, digamos, es la proporción de personas de 5 o más años que compran a través de Internet. La fuente es la última encuesta en TIC del DANE, que es una encuesta, digamos, que nosotros hemos recibido con mucha satisfacción después de un trabajo articulado que hicimos con el DANE, un poco buscando entender con una perspectiva nacional que solamente puede salir del Departamento Nacional de Estadística, cómo es el comportamiento y la aproximación del colombiano al comercio electrónico. Entonces aquí lo que podemos ver, digamos, es el porcentaje de colombianos que hacen este tipo de intercambios digitales y en qué categorías, digamos, se centran sobre todo. Entonces tenemos ropa, accesorios y artículos deportivos 71%, comidas preparadas 58%, como les decía, se aumenta de una manera muy relevante en la categoría de comestibles, que es algo que sin duda es muy positivo porque es una categoría muy cotidiana y no episódica de la vida de los colombianos. En temas electrónicos, el mercado del hogar, electrodomésticos para el hogar, viajes, medicamentos, computadoras y equipo informático, sí, cómo están dándose, digamos, la importancia de esas diferentes categorías. Vemos que inician temas muy importantes como entretenimiento, vemos entradas para eventos, películas o videos, imágenes, temas de servicios como seguros, empieza el tema de educación y a través de libros, revistas o periódicos y música. O sea, ya empieza a generar una irrigación a todos los ámbitos de la vida del colombiano, que era algo que antes no ocurría. Entonces eso, digamos, es un efecto positivo de la pandemia. La participación de los medios de pago ha venido decreciendo, digamos, en términos de la compra en comercio electrónico del efectivo. Vemos que pues, el efectivo tiene un 12% para el año 2019, un 5% para este año. Sin embargo, la preeminencia que está teniendo el efectivo, que ya la vimos en los intercambios digitales, pues nos preocupa porque eso implicaría un desplazamiento hacia ventas en efectivo, ventas que se pueden hacer digitalmente. Entonces eso es importante. Un tema que es muy relevante, lo que les decía un poquito al principio, ha venido creciendo bastante el acceso a débito cuenta bancaria, o sea, cómo se da a través de transferencias, que es una ruta también muy relevante en términos de comercio electrónico. Antes la tarjeta de crédito, como lo ven aquí, digamos que era el instrumento por excelencia para hacer comercio electrónico. Eso ha venido cambiando y es importante de cara también a la economía de los colombianos. Los colombianos también están endeudándose menos y a través de comercio electrónico haciendo compras más cotidianas directamente con cargo a sus recursos. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos para el 2022? Entonces se espera que el crecimiento en el valor de las ventas a través de comercio electrónicos
digamos, se desacelere entre 2021 y 2022, que es una variación promedio en la tasa de crecimiento del menos 14.39%, para tener un crecimiento total de las transacciones entre 2021 y 2025 del 118%. Hay un decrecimiento porque evidentemente se da frente al año anterior, que fue un crecimiento inusitado, pues un comportamiento completamente diferente debido a la apertura del canal físico. Pero lo que sí vemos es que vamos a tener un crecimiento promedio anual, que era un poco lo que habíamos previsto desde la Cámara, del 17%, 16-17%. Entonces vamos a seguir teniendo una senda de crecimiento importante, no pues al nivel que tuvimos en la pandemia, pues que se da un poco por la reactividad del cierre del canal físico. La caída esperada en las ventas de retail a través de comercio electrónico para el 2021 es del 20%, y el crecimiento de las ventas de retail a través de comercio electrónico es para el 2022 pues será del 18%. Entonces es un poco como vamos entendiendo que van funcionando las dinámicas de crecimiento de la industria. ¿Qué factores vemos que van a ser claves de cara al desarrollo del comercio electrónico en el 2022? En el 2021, un poco para contextualizar, se estructura con gobierno nacional una política pública sobre comercio electrónico que ya un poco contempla las nuevas realidades de negocio y el entendimiento, además de la contribución que puede dar el comercio electrónico, por ejemplo, transfronterizo al crecimiento de la economía. Entonces, un poco lo que se está buscando es poder bajar esas políticas públicas, ¿cierto? Ya a normatividades operativas que se puedan realmente desplegar en la ruta de trabajo de comercio electrónico y en toda la extensión de la cadena de valor, y podamos empezar a impulsar la industria. Entonces, lo primero es que esperamos que entre a regir la modificación de la normativa cambiaria que facilitará la venta de productos extranjeros a través de comercio electrónico, tanto de importación como de exportación. Eso va a ser muy relevante, lo hemos venido conversando con el Banco de la República y creemos que va a ser una ruta de trabajo muy eficiente. Podrán entrar nuevos actores internacionales al mercado colombiano, lo que dinamizará la competencia y el crecimiento del sector. Lo vimos, digamos, no solamente actores internacionales, sino también actores nacionales que, por ejemplo, quieran entrar en la industria de pagos a partir del último decreto de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda. Estamos seguros pues que eso de alguna manera va a promover la competencia en el sector. Va a haber, por tanto, un crecimiento en los medios de pagos digitales frente a las tarjetas de crédito. Eso, digamos, lo hemos visto ya, un poco se los mostraba y es algo que es positivo. Habría, digamos, que promover que las alternativas de pagos digitales pues vayan reemplazando el efectivo en las diferentes interacciones, que todavía, pues como ustedes ven, tiene un uso muy arraigado. Y se podrían acrecentar las disrupciones de las cadenas de abastecimiento globales, afectando la recuperación, obviamente, del sector comercio. Esto es algo que estamos viviendo, muy relevante, y que sin duda pues, va a incidir en el dinamismo de la industria. Esto es un poco lo que les quería traer, lo que les quería comentar en este espacio de discusión al que siempre hemos asistido y que nos parece de muchísimo valor. Les agradezco mucho la invitación y pues cualquier pregunta, por favor, quedamos muy atentos desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico para poder estar pues a disposición de cualquier inquietud que se tenga. Muchísimas gracias.